1. El abismo sin rostro de talasofobia. Carlos siempre había sentido un terror irracional al océano profundo. Algo en la inmensidad negra del agua lo paralizaba. Pero cuando sus amigos lo invitaron a bucear en un arrecife remoto, no pudo negarse. A medida que descendía, la luz del sol se filtraba cada vez menos. Todo era hermoso hasta que vio un agujero en el fondo del mar. Era una grieta gigantesca, una herida en la tierra. Miró fijamente su oscuridad absoluta y sintió que algo le devolvía la mirada. De pronto, una sombra emergió de la grieta, inmensa y sin forma, con decenas de ojos abriéndose en su piel gelatinosa. Carlos intentó nadar hacia la superficie, pero la criatura se alargó y lo envolvió. La luz de su linterna iluminó un instante lo que parecía un rostro humano retorcido dentro de la masa viscosa. Su equipo de buceo apareció flotando al día siguiente vacío. Pero en la cámara de su GoPro, solo se veía la oscuridad y luego un rostro amorfo que susurraba su nombre. 2. La sed de los muertos, hidrofobia. Isabela nunca había aprendido a nadar. No era por falta de oportunidad, sino por un miedo arraigado en su interior. Un miedo ancestral al agua. Una noche, en un crucero, la tormenta la hizo salir a cubierta. El mar rugía como un monstruo despierto y entonces, entre las olas, los vio. Rostros pálidos mirándola desde el agua. Eran decenas, con los ojos abiertos en una expresión vacía. El barco se sacudió y un golpe de viento la hizo resbalar. Cayó al agua. Sentía que las manos frías la agarraban, que algo la arrastraba hacia abajo. Pero lo peor fue cuando una de esas figuras se acercó a su oído y le susurró. ¿Nos morimos de sed? La encontraron a la mañana siguiente, aferrada a una balsa, balbuceando. Nunca más volvió a mirar el mar sin gritar. 3. El faro de las almas perdidas en un pequeño pueblo pesquero. Un faro llevaba 100 años apagado. Los ancianos decían que había sido abandonado, porque los guardafaros desaparecían sin dejar rastro. Un periodista escéptico decidió pasar la noche allí para demostrar que no había nada paranormal. Cuando llegó la medianoche, el viento trajo un murmullo extraño. Al asomarse por la ventana, vio sombras en la orilla, hombres de agua, transparentes y deformes, susurrando nombres. Entonces, la puerta crujió. Algo entró al faro. El periodista nunca salió. Solo encontraron su cámara, grabando la luz de la linterna girando sola en la oscuridad. 4. El último pasajero, el carguero San Bartolomé, llevaba semanas en alta mar cuando comenzaron los extraños incidentes. Primero, un marinero desapareció durante su guardia nocturna. Luego, uno más. El capitán ordenó una búsqueda exhaustiva, pero solo hallaron algo inquietante. Las camas estaban intactas, los zapatos al lado, como si simplemente hubieran dejado de existir. Una noche, el cocinero escuchó pasos arrastrándose en el pasillo. Pensó que era uno de los desaparecidos y salió a investigar. Pero en la oscuridad, lo único que vio fue huellas húmedas que no llevaban a ninguna parte. El barco llegó a puerto con solo un tripulante. Su barba crecida y su mirada vacía eran prueba de que había visto algo que no debía. Algo que había tomado a los demás. 5. El susurro del naufragio, un equipo de buzos exploraba los restos de un barco hundido hace más de un siglo. Se decía que todos los pasajeros murieron atrapados dentro. Uno de los buzos encontró una puerta de madera tallada y la empujó para entrar.
Dentro vio mesas aún puestas, maletas sin abrir, y una figura sentada en una silla. Al iluminarla con su linterna, era imposible. Era un cadáver, aún con su ropa de gala, pero con los ojos abiertos, y respiraba. Un burbujeo salió de su boca, como un susurro, y los otros buzos vieron con horror cómo su compañero comenzó a quitarse la máscara de oxígeno, como si respondiera a un llamado silencioso. Intentaron detenerlo, pero él nadó hacia la oscuridad del barco y nunca volvió. Estas historias exploran distintos horrores del mar, desde el miedo a lo desconocido en las profundidades hasta la presencia de entidades sobrenaturales. ¿Cuál te pareció más aterradora? Las almas del bosque Blackwater en el corazón de Virginia, oculto entre espesos bosques de robles centenarios. Se encuentra Blackwater Hoyo, un pueblo casi olvidado, devorado poco a poco por la maleza y el tiempo. Pocos mapas lo mencionan. Y aquellos que han oído su nombre saben que no es un lugar al que se llegue por casualidad. Pero lo que la mayoría ignora es la razón por la cual nadie osa acercarse a ese rincón maldito de Norteamérica. Esta es la historia de los espíritus de Blackwater, una historia que ha sido susurrada durante generaciones, pero que muy pocos han vivido para contar. La desaparición de la familia Mercer en 1872. Los Mercer, una familia de colonos, llegaron a Blackwater Hoyo con la esperanza de comenzar una nueva vida. Jacob Mercer, un leñador robusto y terco, su esposa Eleanor y sus dos hijos, Thomas y Abigail, levantaron su cabaña cerca del río, rodeada de un bosque impenetrable. Los Mercer no tardaron en notar que el pueblo tenía una atmósfera extraña. Sus habitantes los observaban con desconfianza, y cuando intentaban entablar conversación, solo recibían advertencias crípticas. No se aventuren en el bosque al caer la noche. Si escuchan voces entre los árboles, no respondan. Si ven luces en la colina, aléjense. Jacob, un hombre escéptico, se burló de aquellas advertencias y continuó con su rutina. Pero Eleanor sentía que algo la observaba. Todas las noches, una niebla espesa se deslizaba desde el bosque y se arremolinaba en su puerta. A veces, Abigail decía que escuchaba a alguien llamarla desde la espesura con un susurro dulce y melancólico. Entonces, la tragedia ocurrió. Una mañana de noviembre, un cazador que pasaba por la zona encontró la cabaña de los Mercer completamente desierta. La puerta estaba abierta de par en par. La comida servida en la mesa aún humeaba y las sillas estaban volcadas como si hubieran salido corriendo. No había señales de lucha, ni huellas en la nieve fresca. Simplemente habían desaparecido. Los aldeanos que fueron a investigar encontraron solo una pista. En la linde del bosque, engravados en la corteza de un árbol, estaban los nombres de cada miembro de la familia. Nadie volvió a verlos jamás. El regreso del forastero a lo largo de las décadas. Más personas fueron desapareciendo. Un viajero que acampó cerca del río. Un grupo de mineros que exploraban la zona, todos se desvanecieron sin dejar rastro. Con cada desaparición, nuevos nombres aparecían en los árboles. Para la década de 1950, Blackwater Hoyo era un pueblo fantasma. Las casas abandonadas se desmoronaban, la maleza cubría las calles y el viento ululaba entre las ventanas rotas. Nadie se atrevía a acercarse, nadie excepto Daniel Carter. Daniel era un periodista de Nueva York que había oído las leyendas sobre Blackwater y estaba decidido a descubrir la verdad. Con su cámara y su libreta, llegó al pueblo en una tarde gris de otoño. A medida que exploraba,
La sensación de inquietud crecía. El silencio era absoluto, excepto por el crujido ocasional de las hojas secas. Al llegar a la antigua cabaña de los Mercer, Daniel sintió un escalofrío. La casa aún estaba en pie, cubierta de enredaderas y musgo. Al cruzar la puerta, una extraña sensación lo envolvió. Era como si no estuviera solo. Revisó la casa y encontró una fotografía antigua sobre una mesa llena de polvo. Era un retrato de los Mercer. Pero algo le heló la sangre. En la esquina de la imagen, apenas perceptible, había una figura alta y delgada, con un rostro borrosos. Cuando cayó la noche, Daniel decidió quedarse a vigilar. Colocó su grabadora en la mesa y se acomodó en una silla, tratando de ignorar la creciente sensación de que algo lo observaba desde el bosque. A la medianoche, el silencio se rompió. Primero, fue un murmullo lejano, como si muchas voces susurraran al unísono. Luego, pasos en la hierba. Daniel tomó su linterna y salió al porche. Ahí estaban, sombras humanoides, casi translúcidas, se mecían entre los árboles. Algunos tenían rostros borrosos, otros parecían fundirse con la niebla. Pero lo más aterrador era lo que hacían. Escribían nombres en los troncos con sus dedos espectrales. Daniel sintió el pánico apoderarse de él cuando uno de los espíritus levantó la cabeza y lo miró directamente. Fue entonces cuando escuchó su propio nombre susurrado en el viento. Daniel Carter, horrorizado, retrocedió. Pero algo lo detuvo. Miró hacia abajo y vio que su propio nombre ya estaba grabado en la madera. La grabadora que había dejado dentro de la cabaña siguió funcionando hasta el amanecer. Los aldeanos la encontraron días después, junto con su cámara y sus notas, pero Daniel Carter nunca más apareció. La última grabación captó un solo sonido antes de que todo se apagara, una risa distorsionada. El bosque sigue llamando Blackwater o Joe sigue existiendo, oculto entre los bosques de Virginia. Los excursionistas curiosos encuentran los restos del pueblo y se marchan con historias de sombras y susurros. Pero aquellos que ven su nombre grabado en los árboles nunca regresan. Dicen que el bosque sigue hambriento y que los nombres aún se siguen escribiendo.